Buenas tardes, mi nombre es Conrado Arranz, tengo estudios de Derecho y estudios de Literatura Hispánica y llevo a cabo en general investigaciones que tienen que ver con la cultura mexicana del siglo XX desde una perspectiva literaria. Y en esta ocasión vamos a platicar un poco sobre un artículo concreto que hago en colaboración con mi colega Nancy Méndez López de la UNAM, que trata sobre el guión y la representación de Río Escondido en el cine. Se llama Discurso omitido y discurso literario en Río Escondido. La época de oro del cine mexicano, bueno, hay muchos teóricos que han trabajado este periodo y no queda claro cuándo es el inicio o el final de la época, pero digamos que el punto más importante son los años 30, 40, incluso se extiende un poco hasta los años 50 y es digamos, la configuración del cine y la época en la que el cine mexicano tuvo una mayor salida al exterior y fue reconocido casi al nivel de Hollywood. El objetivo es poner de relevancia el papel de los escritores mexicanos en el cine de aquella época, de la época dorada, y esto se hace por una doble búsqueda. Por un lado, una búsqueda en la historia documental de ese guión, es decir, cómo el guión se va transformando, y por otro lado en el estudio propiamente del guión, donde digamos que se profundiza en el lenguaje literario del guión, porque estamos viendo a partir de los escritores, y cómo ese lenguaje literario pasa a un lenguaje audiovisual. La hipótesis principal de este artículo es que los escritores en general, y en particular Mauricio Magdaleno, tuvieron un papel muy relevante en el desarrollo de las películas del cine de oro, ¿no? En determinadas películas, en este caso Río Escondido. Y esto pues a través de la configuración propia del guión, del cual pues también podemos platicar ahora. Bueno, este es un papel, el papel digamos del guionista es conflictivo en tanto en cuanto aquí lo que claro estudiamos es que ese guionista es escritor literario o por lo menos ha generado obras literarias. Entonces lo que sucede es que a la hora de configurar el guión, que lo podríamos considerar como un género literario semiótico, entra también en conflicto con la otra parte, la parte audiovisual, que es más del director de cine y también de los camarógrafos. Entonces el estudio precisamente se basa en estas tensiones entre esos dos lenguajes, ¿no? Y intentar analizar cuál es el verdadero aporte de un escritor en ese guión que va a ser trasladado a la pantalla. Este tipo de investigación normalmente entraña dos fases. Una que tiene que ver con la historia, podríamos llamar como historia documental del guión particular, en este caso de Río Escondido, ¿no? O sea, se busca, por ejemplo, si antes fue una historia argumental, de dónde pudo haber bebido esa historia, si incluso puede haberlo tomado de una historia literaria previa, ¿no? Entonces se ve cómo ha evolucionado el guión hasta el momento preciso en el que prácticamente se reparte a los actores para que ya se lleve a cabo la grabación o la actuación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado es un análisis estrictamente narratológico y literario en torno a los tópicos, a los temas de ese guión y a los personajes, ¿no? Normalmente eso, cómo se llevan a cabo las acciones en el tiempo y cómo se llevan a cabo la configuración de los personajes.